Los oscuros secretos de la iglesia, 5 historias reales que jamás imaginaste. La noche se apoderaba del viejo pueblo, mientras una niebla espesa se deslizaba entre las calles, como si las sombras mismas estuvieran susurrando secretos olvidados. En la antigua iglesia del centro, algo sobrenatural revoloteaba. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar al caer el sol, jamás regresaban. Entre ritos ocultos, rumores de sacrificios extremos y voces en la oscuridad, un escalofrío recorría la espalda de quienes pasaban frente a sus puertas desgastadas. ¿Acaso aquellos ecos eran solo la fantasía de mentes inquietas? ¿O había algo mucho más perturbador bajo la superficie de la fe? Historias corrían como pólvora, una niña que se desmayó en medio del servicio, gritando sobre rostros demoníacos que la miraban desde la esquina. Testigos afirmaban haber visto figuras danzantes iluminadas por linternas, sus ojos brillando con desesperación. Los ancianos del pueblo murmuraban cuando pasabas junto a ellos. Siempre una familia debe pagar, siempre habrá un precio, decían, como si conocieran un pacto siniestro oculto tras la imagen de la cruz. Más allá de las paredes de piedra, el aire se tornaba pesado, espeso como si el mismo ambiente estuviera absorbiendo la desesperación de las almas atrapadas. Una noche, un grupo de jóvenes decidió explorar. La puerta chirrió como un lamento y el interior se iluminó tenuemente por las velas. Cada paso retumbaba en el silencio, un eco de advertencias olvidadas. De repente, una sombra cruzó una ventana, dejando un rastro helado detrás. ¿Vieron eso?, susurró uno, temblando, mientras los demás se miraban con ojos desorbitados. El misterio crecía, cada instante cargado de una inquietante expectativa. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La tensión era palpable. Un sonido suave, como un susurro lejano, se coló entre los murmullos de los jóvenes. ¿Escucharon eso? La puerta principal se cerró de golpe, resonando como un trueno, y todos se congelaron. El aire se volvió helado, en su piel, sintieron la opresión de algo oscuro, algo ansioso por ser descubierto. Una luz parpadeante reveló un antiguo altar cubierto de polvo y recuerdos olvidados, y en él, un viejo libro de tapas gruesas que prometía revelar la verdad de la fe. ¿Qué es esto?, preguntó uno, con manos temblorosas, mientras la incomprensión y el terror se dibujaban en sus rostros. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que había sido escondido por generaciones? La verdad aguardaba, retorciéndose en la penumbra, y el capítulo apenas comenzaba. ¿Qué secretos descubrirán al abrir ese libro prohibido? El libro reposaba allí, en el altar, como un imán al que les atraía una fuerza invisible. Nadie se atrevía a tocarlo, cada uno temía que, al hacerlo, desatarían lo que había estado encerrado por años. La luz titilante de las velas danzaba, proyectando sombras que parecían alargarse y retorcerse, como si intentaran advertirles sobre el peligro. Tal vez deberíamos irnos, sugirió una voz temblorosa. Era Laura, la más sensible del grupo, con su mirada fija en la puerta. Sin embargo, el miedo también se mezclaba con una curiosidad insaciable. ¿Qué secretos habían sido guardados en ese libro? La historia que rodeaba la iglesia les había dado escalofríos, pero ahora se sentían atrapados, expuestos a algo que no comprendían. Mientras los murmullos crecían en el aire tenso, Miguel, el más atrevido, dio un paso adelante. ¿Y si es un diario? Podríamos descubrir por qué este lugar es tan temido. Sus ojos brillaban con un brillo ansioso, como si ya imaginara las revelaciones que podrían salir de aquellas páginas. Aún sin saber la gravedad de la situación, su clara determinación hizo que los otros se sintieran un poco más valientes. Tomando una profunda bocanada, Miguel extendió su mano hacia el libro. En el instante en que sus dedos hicieron contacto con la mítica cubierta, el aire cambió repentinamente. Un silbido se oyó, un sonido agudo que reverberó de manera casi sobrenatural.
El grupo se estremeció y miraron a su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, como si en ese momento la iglesia reclamara su atención. «Déjalo», gritó Laura, el pánico asomándose a su voz. Pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento decidido, Miguel abrió el libro. Las páginas se deslizaron como hojas en un viento tempestivo. Palabras antiguas y garabatos tomaron vida ante sus ojos, rituales, invocaciones, nombres de aquellos que habían hecho pactos con lo desconocido. «¿Qué es esto?», murmuró uno de ellos, asombrado por las letras extrañas. De repente, las velas comenzaron a parpadear intensamente y una figura oscura se materializó entre las sombras. No tenía forma definida, era como un retazo de oscuridad entre los muros de la iglesia. Los jóvenes, paralizados por el terror, sintieron como una ola de frío los envolvía. La atmósfera se tornó más pesada. «¿Qué has hecho?», resonó una voz gutural, profunda, como un eco del más allá que jugaba con sus mentes. Fue entonces cuando la figura comenzó a acercarse, moviéndose a una velocidad aterradora. «La información tiene un costo. Y aquellos que buscan la verdad, la pagarán». Los corazoncitos parecían estar al borde de estallar en sus pechos. Las sombras en la pared comenzaron a alargarse, como si intentaran extenderse hacia ellos, mientras perdían la noción del tiempo y el espacio. El grupo decidió finalmente huir, pero la puerta continuaba cerrada. Golpearon la madera con desesperación, gritando por auxilio, sintiendo las garras heladas de la oscuridad estrecharse a su alrededor. «Necesitamos salir». Pero nadie venía. En su desesperación, Miguel miró al libro abierto, sintiendo que algo lo vinculaba a él, un hilo invisible que lo mantenía atrapado. Justo cuando pensaron que todo estaba perdido, una ráfaga de luz apareció en el umbral. Una figura, un sacerdote, irrumpió en la escena. «¿Qué han hecho?», gritó, su rostro cubierto de sombras y sudor. La presencia oscura retrocedió, pero no se fue. Su voz se convirtió en un eco distante: «La verdad nos pertenece». Y con ese grito resonante, el capítulo de horror había apenas comenzado. ¿Qué secretos más oscuros se desatarían al descubrir la conexión del sacerdote con el libro? La noche aún guardaba sorpresas que cambiarían sus vidas para siempre. La luz del sacerdote iluminó el altar, pero la calidez de su presencia contrastaba con el frío que emanaba de la figura oscura. Su voz, trémula y llena de pánico, resonó en el aire, pero los jóvenes no estaban seguros de si debían sentirse aliviados o aún más aterrados. «Rápido. Salgan de aquí, busquen la salida», ordenó, gesticulando con ansiedad. Pero mientras intentaban moverse, el libro pareció cobrar vida por sí solo. Las páginas pasaban rápidamente, susurros de las almas atrapadas salían volando, flotando en el aire como un coro de lamentos. Laura, paralizada por el terror, sintió como un impulso la empujaba a acercarse al altar. Un deseo incontrolado por descubrir lo que había dentro, por entender esa conexión macabra que parecía atar sus destinos. «No, Laura, no te acerques», gritó Miguel, pero su voz apenas alcanzó su mente nublada. Las sombras de la figura oscura comenzaron a retorcerse, como serpientes buscando un camino hacia ella. El sacerdote, acercándose, extendió una mano. «No. No dejes que te atrape». Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se abalanzó, y un grito desgarrador brotó de los labios de Laura. Miguel se lanzó hacia ella, pero la distancia entre ellos parecía incrementarse a cada segundo. «Laura». A unos pasos, Laura cayó al suelo. Su mirada mostraba un terror helado. «Miguel, no puedo». El sacerdote, en un intento por hacer un exorcismo, comenzó a recitar palabras antiguas. Su voz elevada resonaba en la iglesia, inyectando una cierta desesperación en el ambiente. Las llamas de las velas estaban casi apagadas, como si la misma vida estuviera siendo absorbida por el oscuro ente. Afuera, la tormenta se desataba. El viento aullaba contra las paredes de la iglesia. En ese momento, Miguel comprendió la gravedad de la situación. No solo se trataba de un libro antiguo, era un portal a lo que no debió haber sido desatado. La razón por la que la iglesia estaba desierta cobró sentido. Había guardado bajo llave un secreto que podría haber arruinado vidas. «¿Por qué estás aquí?»,
Preguntó el sacerdote, sus ojos intentando penetrar el alma de cada joven, buscando respuestas. Necesitaban saber pero no debieron buscar. Su cara mostraba un matiz de tristeza, como si hubiera tenido que hacer sacrificios más allá de la comprensión de cualquiera. Miguel, mientras mantenía su vista en Laura, gritó, ¿qué les has hecho? Ella está sufriendo. La figura oscura, aún coqueteando con la vida de Laura, parecía alimentarse del miedo en sus corazones. Todavía hay tiempo, dijo el sacerdote con voz cálida y peligrosa. Podemos devolverla, pero demanda un sacrificio. Lo que obtenemos de la verdad debe pagarse con la verdad. Se hizo un silencio abrumador. Las palabras flotaban en el aire y todos sintieron como su aliento se detenía. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar para salvar a Laura? Mientras la figura oscura comenzaba a cobrar más forma, más definida, el grupo quedó atrapado en un dilema aterrador. Las sombras del pasado emergieron entre ellos, susurrando tragedias y miedos en sus oídos. La noche no iba a liberarles tan fácilmente. El sacerdote tomó una decisión. Tendrán que enfrentarse a sus propios secretos, y lo que encontrarán en el camino será peor que cualquier oscuridad. De repente, el sonido de un crujido resonó. Una puerta trasera que nadie había notado antes se abrió lentamente. Vamos, si no quieren perderla, ahora es el momento. El abismo no esperará, advirtió con urgencia. Miguel sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos mientras luchaba con la idea de llevar a Laura a salvo o descubrir la verdad que la iglesia había guardado por tanto tiempo. ¿Se atreverían a cruzar esa puerta incierta, arriesgando todo por un secreto? ¿O sucumbirían ante la oscuridad que amenazaba con devorarlos uno a uno? El futuro de Laura, y el propio destino de sus almas, pendía de un hilo. ¿Qué verdad estaba dispuesta a revelar el abismo? ¿Y qué secretos del sacerdote cambiarían el curso de sus vidas para siempre? La puerta chirrió al abrirse, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse infinitamente. Un frío helador emanaba del interior, como si los ecos de las almas en pena atrapadas en la iglesia se hubieran concentrado ahí. Miguel intercambió miradas con sus amigos, cada uno reflejando la misma mezcla de miedo y determinación. El sacerdote, aún temblando, hizo un gesto con la mano, instándolos a entrar. Decidan rápido, esto no es solo un juego, insistió con voz firme, aunque su rostro mostraba signos de desgaste. Los murmullos de las almas seguían retumbando en sus oídos, haciendo eco de sus propios secretos que parecían estar a punto de desbordarse. El tiempo apremiaba, el llanto de Laura resonaba como un grito desgarrador en su mente. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Ana, su voz entrecortada por el miedo. ¿Qué tipo de sacrificio es este? El sacerdote se acercó un poco más, su rostro demacrado iluminado débilmente por la luz titilante de las velas que sobrevivían. Algunos secretos son más oscuros que la misma oscuridad que nos rodea. Pero la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces sea dolorosa. Miguel sintió que su corazón palpitaba rápidamente. Eso significa que hay algo que ocultas, ¿verdad? Necesitamos entender todo esto si vamos a salvar a Laura. Con cada palabra, sentía que el parpadeo de la esperanza se desvanecía. Solo las almas que han perdido el camino pueden cruzar. Ustedes, los jóvenes, aún tienen el poder de decidir. Pero saben que el costo será alto, el sacerdote dijo, marcando una pausa significativa. En este pasillo, enfrentarán lo que han escondido, lo que reprime su corazón. Sin más tiempo que perder, Miguel tomó una decisión. Entramos juntos. No la dejaremos sola, pronunció mientras sujetaba la mano de Ana y tiraba de ella hacia adelante. Con un respiro profundo, el grupo se adentró en el pasillo sombrío. El aire se volvió denso, como si el peso de sus propios secretos estuviera presente, vigilando cada pequeño movimiento. Las paredes parecían susurrar, cada paso resonando con ecos de angustia y angustiada confusión. El camino se bifurcó, una puerta a la izquierda, otra a la derecha. Las luces titilaban, iluminando símbolos antiguos que danzaban en la penumbra, cada uno conectado a leyendas que sus abuelos solían contar. Allí, cada uno enfrentaría su propia verdad. ¿Qué elegimos?, exclamó Ana, su voz llena de temor e incertidumbre. No supieron qué camino tomar. Al fondo,
El llanto de Laura iba decreciendo, mezclado con un murmullo que parecía responder a sus pensamientos. Era como si la decisión de cada uno pudiese salvarla o condenarla aún más. Esto no es solo sobre Laura, es sobre nosotros, dijo Miguel, mirando a sus amigos con ojos llenos de sinceridad. Debemos enfrentar lo que hemos dejado atrás, con cada paso que tomaban, recuerdos afloraban. Ana recordó aquel oscuro secreto que la había atormentado durante años, mientras que los fantasmas de la desesperación y la culpa danzaban a su alrededor. El grupo estaba en un torbellino emocional, con el mismo miedo que los había llevado a aquel lugar. ¿Qué pasaría si las verdades salieran a la luz? El altar, la iglesia y esas sombras los observaban, a medida que avanzaban, el sentido de unidad se desvanecía, reemplazado por la toa individual híbrida que cada uno enfrentaba. Miguel sintió su aliento hacerse pesado y su garganta un nudo doloroso. Las sombras crecieron y comenzaron a envolverlos, distorsionando sus rostros en sombras grotescas. No. Voy a salvarla. Gritó Miguel, sintiendo una rabia que lo invadía. Pero el sacerdote los miró con tristeza, como si ya supiera que el sacrificio era inevitable y no había vuelta atrás. El tiempo se detuvo. En ese instante, el grupo se dio cuenta de que la verdad sobre ellos mismos sería más aterradora que cualquier horror que pudieran haber imaginado. De repente, un grito rasgó el aire, un eco del pasado que resonó en sus corazones. ¿Acaso era Laura? ¿O eran sus propios miedos saliendo a la superficie? La pregunta latente se convirtió en un grito atronador. ¿Qué sacrificio deben hacer para confrontar su propia oscuridad? El camino se oscureció aún más, y en el eco de sus secretos, el abismo parecía abrirse, y ellos estaban a punto de caer. ¿Qué verdad temían aún más que la misma oscuridad que amenazaba con devorarlos? ¿Y cuál sería el verdadero costo de su libertad? El viento aulló en el pasillo mientras los ecos de sus propios gritos parecían rebotar contra las paredes. Miguel miró a sus amigos, la decisión había sido tomada, pero la incertidumbre pesaba en el aire como una pesada losa. ¿Qué harían si se enfrentaban a sus aterradores recuerdos? El pasillo retumbaba, una extensión interminable de sombras y susurros. Laura seguía atrapada en algún lugar al final de este laberinto, pero ellos ya estaban lidiando con sus propios demonios. Vamos, dijo Ana, aunque su voz sonó más como un susurro tembloroso. Sin embargo, su determinación creció con el pensamiento de Laura. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, como si cada paso hacía que las sombras devoraran un poco más de la luz que llevaban en sus corazones. De pronto, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies y un grito desgarrador resonó nuevamente. ¡Laura! Miguel se adelantó, dispuesto a salvarla a cualquier precio, pero antes de dar un paso, las luces parpadearon violentamente y la puerta a su izquierda se abrió de golpe. Una figura oscura surgió de ella, envuelta en una neblina espesa que parecía querer arrastrarlos a su interior. Nada más entrar, la figura se materializó en un rostro conocido. Era el abuelo de Miguel, su imagen distorsionada, sus ojos profundos y llenos de tristeza. Miguel, ¿por qué aquí? Déjala ir. No puedes salvarla así. La voz de su abuelo sonaba como un eco lejano, reverberando con el dolor y la desesperación. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa esto? Siempre estuviste ahí para mí. ¿Por qué me dejas solo ahora? Gritó, su voz desgarrada por la angustia. Recordó cómo su abuelo siempre había sido su guía. Él lo había traído a este mundo lleno de leyendas. Pero ahora, enfrentarse a este fantasma era como mirar lo que había estado tratando de olvidar. Ana, sintiendo la oscuridad apoderarse de ellos, tomó la mano de Miguel y tiró de él hacia la puerta de la derecha. Vamos, no podemos quedarnos aquí. Dijo, con un tono que exigía confianza que ellos mismos no sentían. Sin embargo, cuando cruzaron el umbral, el cuarto era un reflejo de sus propias vivencias. Muros cubiertos de fotos borrosas de momentos felices se alternaban con imágenes de desilusión y culpa. Este es mi pasado, murmuró Ana, echando un vistazo a una imagen especialmente dolorosa. Era ella con su hermano, sonriendo en un día de verano. Sabía que no había hablado con él desde aquel día fatídico. ¿Qué pasa si me confronta a mí también? Miguel se volvió hacia ella, asustado. No lo permitiré, Ana. Pero en su interior,
La preocupación se apoderó de él. Los pasillos estaban hechos de miedo y culpa, y cada puerta que cruzaban los comprimía más. Entonces, un nuevo grito surgió desde las sombras, uno con una mezcla de desesperación y enfado. Ana, Miguel. Ayúdenme. La voz era de Laura, atrapada en alguna parte dentro de la oscuridad, su grito era un puente de esperanza, aunque angustiante. Pero justo cuando se lanzaron hacia adelante, el suelo tembló nuevamente, esta vez con mayor furia. Una sombra gigantesca emergió del fondo, cubriendo el pasillo completo, y estaban paralizados ante la magnitud de su forma. La oscuridad parecía querer devorarlos mientras el amor y el miedo se entrelazaban en sus corazones. Alguien debe abrirse, confesar sus verdades, murmulló el sacerdote en algún lugar lejano. Ese es el precio que deben pagar. Miguel sintió como la furia, la tristeza, la culpa, todo en él se intensificaba. No voy a dejar que caiga en la oscuridad, a Laura no le pasará nada. Pero la sombra solo se alzaba más, oscureciendo sus pensamientos y envolviendo su corazón con incertidumbre. En aquel momento, la decisión se tornó inevitable. Cada uno debía confrontar su propio secreto, su peso, su historia. Pero, ¿de verdad estaban listos para soportar el dolor? ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para liberar a Laura de las garras de este lugar maldito? El grupo se vio rodeado, entrelazando sus esperanzas, sus pesares y, sobre todo, el anhelo de redención. Pero la sombra esperaba, ansiosa por engullir a quienes no pudieran enfrentarse a sus demonios. Mientras Miguel tomaba aire, una pregunta quedaba flotando en la atmósfera: ¿podrían realmente enfrentar el oscuro pasado que juraron olvidar? ¿Qué revelaciones salirían a la luz en el proceso? El tiempo se detenía, y el verdadero sacrificio apenas comenzaba a desvelarse entre los susurros de los ecos resonantes. Un rugido tronador se escuchó, prometiendo que la lucha por la libertad solo sería el principio de una batalla más grande. El viento se intensificó, y el rugido de la sombra resonó aún más fuerte, arrastrando consigo el eco de los gritos de Miguel y Ana. La oscuridad parecía cobrar conciencia, pulsando con cada latido de sus corazones. En ese instante, el tiempo se desvaneció, colisionando entre el pasado oculto y el presente aterrador. Miguel, tenemos que hacer algo. Ana gritaba, sus ojos reflejando el miedo. La sombra avanzaba, desplomando los recuerdos y secretos que llevaban dentro. ¿Pero qué? ¿Qué podemos hacer? Miguel sintió como su voz se quebraba, la figura sombría se hizo más densa, y de repente, un susurro se rompió entre ellos. La verdad debe ser revelada, dijo un eco que parecía venir del mismo corazón de la sombra. La atmósfera vibraba, como si el lugar mismo estuviera a la espera de que un secreto brotara, uno que podría cambiarlo todo. ¿Verdad? Ana preguntó, voz temblorosa. ¿Qué verdad? A medida que la sombra rodeaba el cuarto, imágenes comenzaron a proyectarse en las paredes. Ana vio a su hermano, pequeño, feliz, riendo junto a ella. Pero de repente, la escena cambió, y él desapareció, dejando solo un eco de lo que pudo haber sido un doloroso recordatorio de la última vez que se hablaban. Nunca me disculpé por dejarlo solo, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. No, no, gritaron ambos a la vez. Miguel entendía lo que sucedía. Las sombras no solo querían devorar sus esperanzas, deseaban alimentarse de sus remordimientos. Y si la única manera de salvarla es dejar todo esto salir, sugirió Miguel, aunque al pronunciarlo sintió un nudo en su estómago. No estaba listo para enfrentar su propio pasado oscuro, su propia pérdida. Laura necesita que seamos fuertes, insistió Ana, mirándolo a los ojos, buscando un destello de fortaleza en su amigo. Miguel pensó en su madre, en la ruta que nunca terminó. Y en ese instante, el deseo de rescatar a Laura se volvió más fuerte que el miedo. Está bien, yo empezaré, anunció Miguel. La decisión lo ahogaba, pero su voz era firme. Se centró en el eco de su pasado, en la culpa que siempre lo había acompañado. Siempre pensé que podía proteger a mi hermano. Nunca pude. Las palabras se deslizaban como si fueran sangre mientras él hablaba de su pérdida, del día que prometió cuidarlo y de cómo lo falló. Miguel sentía cómo su pecho ardía,
pero al mismo tiempo, una chispa de alivio empezaba a fuego lento. Ana, sintiendo la energía cambiar, se unió. Yo también tengo que hablar. Siempre cargué con el dolor de no haber estado allí. Nunca entendí por qué lo dejé al liberar su verdad. Las imágenes comenzaron a cambiar nuevamente, pero antes de que pudieran avanzar, la sombra se revolvió con furia, como si no pudiera soportar el poder de sus verdades. No, esto no puede pasar, gritó, su voz ahora resonando en el aire como un trueno. La luz en el cuarto comenzó a caer, y el miedo acechaba con mayor fuerza. Abre la puerta, Miguel. Debemos seguir. La voz de Ana sonaba distante, saturada de emociones mientras el cuarto crujía como un viejo barco a punto de hundirse. La presión era casi insoportable. Miguel vio cómo la oscuridad intentaba tragarlos, pero su corazón latía rápido, una melodía de esperanza y valentía. Laura, estoy contigo, gritó al vacío. Fue entonces cuando una luz tenue comenzó a desdibujarse en la oscuridad, como un faro en la tormenta. ¿Qué demonios es eso?, inaudiblemente musitó Ana mientras la sombra retrocedía. Y si esta era su oportunidad, Miguel tomó la mano de Ana. Debemos arriesgarnos. Juntos. Justo cuando la figura de la sombra se retorcía, estallaron ruidos de fondo. Un rugido ensordecedor resonó y un haz de luz brilló repentinamente. Pero antes de que pudieran avanzar, una nueva advertencia se alzó en sus corazones. No es solo Laura. Todo lo que han guardado tiene un precio. La verdad no es gratis, retumbó la voz ominosa de la sombra. La urgencia cayó sobre ellos como una tela pesada. La salida estaba entre ellos y el peso de sus secretos. Las sombras se balanceaban, y sintieron que el tiempo se les agotaba. ¿Podrían realmente afrontar lo que quedó enterrado en su interior y liberar a Laura? Y si lo hacían, ¿qué más descubrirían sobre sí mismos? La lucha apenas comenzaba, y cada decisión se convertiría en una nueva revelación. La luz en el cuarto creció, llenando cada rincón con un resplandor sobrenatural. En ese instante, la sombra titubeó, como si estuviera herida por la claridad que Miguel y Ana estaban invocando. Era un alivio efímero, pero la tormenta emocional aún estaba lejos de terminar. ¿Qué haces, Miguel? Ana apenas podía sostener su voz, su mano firmemente aferrada a la de él. No podemos dejar que nos devore. Digamos todo. El eco del grito de la sombra se había transformado en una risa cruel, burlándose de ellos desde las paredes que estaban repletas de recuerdos. ¿Acaso creen que sus palabras pueden cambiar el destino? Cada verdad que revelen solo le dará más poder a esta oscuridad. No, eso no es cierto, intervino Miguel, su voz resonando con más fuerza. La verdad es nuestra única salida. Es hora de confrontar lo que hemos guardado. La luz aumentó cuando Ana reveló su propio secreto, el peso de su traición brotando como un río desbordado. Yo había visto a mi hermano la noche antes de que desapareciera. Lo dejé solo, tenía miedo, sus lágrimas empezaron a brillar con el resplandor, y la sombra parecía encogerse, como si su propia existencia se viese afectada. Miguel, sintiendo el cambio, se armó de valor. Lo mismo me sucedió a mí. Nunca le conté a nadie que había visto a un extraño cerca de su casa. Siempre intenté borrar ese momento de mi mente, pero nunca desapareció. Hablaba más rápido, una urgencia que palpitaba en su voz. La culpa me ha atormentado, pero no más. Ya es suficiente. Un silencio cargado se deslizó en la habitación, y la sombra vaciló, por un instante pareciendo dudar de su propia existencia. Ana y Miguel miraron la luz festiva que se alzaba, probando que sus verdades eran armas y, al mismo tiempo, un refugio. Vemos la verdad. Me enfrento a mi dolor al fin, gritó Ana, su voz resonando como un clarín. La sombra, ahora surcada de dudas, temía lo que podían lograr juntos. Ríndete, sombra. No puedes tener más poder sobre nosotros. Miguel retumbó con audacia, sintiendo el impulso de liberar los grilletes que los habían mantenido atados a sus pasados. La oscuridad, temerosa, comenzó a desvanecerse, pero no sin luchar. No. No pueden escapar de lo que son. La sombra lanzó un grito desgarrador que parecía atravesar el aire como una puñalada. A medida que retrocedía,
el cuarto temblaba, las paredes vibraban como un eco en su canto de angustia. No vamos a permitir más que nuestros secretos nos controlen. Ana tomó las riendas, el fuego de su espíritu brillando más fuerte que nunca. Todo lo que hemos escondido será su final. La luz en la habitación se hizo casi cegadora, como un sol naciente. Miguel sintió que su pecho se despejaba, parecía que todo el dolor, toda la culpa, empezaba a desvanecerse con la sombra. Pero la sombra, furiosa, rugió nuevamente, desatando un torbellino de oscuridad. Igual que sus secretos, esto no ha terminado. La verdad tiene un precio, y tanto dolor que guardan, a la sombra de este lugar, volverá a ser su perdición. Gritó. Con un último impulso, Miguel y Ana se unieron, apretando las manos con fuerza y finalizando sus verdades que, al volverse palabras, brillaron como un escudo. Pero la sombra había perdido el control y una fractura se abrió en la habitación, revelando una grieta oscura, un abismo que parecía tener vida propia. No, Miguel. Atrás. Ana gritó mientras la sombra intentaba arrastrarlos hacia su centro, a las profundidades gélidas de todo lo que habían temido enfrentar. Miguel miró a Ana mientras la oscuridad retrocedía, pensando en lo que quedaba por desvelar. Podrían, al final, salvar a Laura y, al mismo tiempo, enfrentar la verdadera oscuridad que todos llevaban dentro. La grieta, ahora hirviendo con luz y sombras danzantes, vibraba con una revelación inminente que más se descubriría en el corazón de esta sombra creciente y qué precio tendría que pagar por la vida de su amiga. Mientras el aire se volvía pesado y una risa malevolente resonaba, apenas se escuchó lo que caracterizaba su destino, el verdadero enfrentamiento acaba de comenzar. El suelo tembló bajo sus pies, el eco de la grieta resonando en sus corazones, como un latido que marcaba el compás del terror y la esperanza. Miguel y Ana se sostuvieron con más fuerza, como si aferrarse el uno al otro pudiese anclarles en la realidad de sus verdades, y no permitir que la sombra les robara esa frágil luz. ¿Qué hacemos, Miguel? La voz de Ana, ahora un murmullo, titilaba con miedo. No podemos permitir que esto nos consuma. Debemos ser valientes. Es el único camino. Miguel respiró hondo, sintiendo como el aire se volvía pesado por la oscura amenaza que emanaba de la grieta. La sombra no quiere que llegue al fondo de los secretos. Sabe que hay más, Ana sintió, el brillo de sus ojos reflejando una mezcla de determinación y ansiedad. La sombra, aún temblorosa pero insistente, comenzó a transformarse, tomando formas vagamente familiares, rostros familiares que estaban atrapados en sus recuerdos más oscuros. Miguel sintió un vuelco en su estómago al reconocer una imagen, la figura del extraño que había visto junto a su casa años atrás. Una sombra de su propio miedo. Esa es la figura, ese era el extraño que vi, murmuró, casi para sí mismo. No puede ser. La sombra, ahora alimentándose de esos recuerdos, comenzó a reírse, burlándose y aumentando su poder. Quieren enfrentarse a sus demonios, ¿verdad? ¿Creen que pueden recuperar lo que perdieron? Estos son solo pequeños ecos de lo que han evitado enfrentar. No. No dejaré que te alimentes de mi dolor. Ana grita con una fuerza renovada, invocando ese faro de luz que parecía estar creciendo en su interior. Esto termina aquí, los rostros que les rodeaban, reflejos de su pasado, comenzaron a desvanecerse a medida que su coraje aumentaba. Nuestras verdades nos hacen fuertes. No tengan miedo, exclamó Miguel, dirigiéndose a la sombra que parecía ahora más débil, y al mismo tiempo, rabiosa por lo que estaban haciendo. Sin embargo, el sonido de otra risa resonó, esta vez, más profunda y familiar. ¿Y qué hay de lo que no saben? ¿Qué hay de los secretos que han enterrado tan profundo que ni siquiera los recuerdan? La sombra se encogió y se expandió, tomando una forma grotesca, como un monstruo alimentándose de la desesperación. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Ana sintió un nudo en su garganta, luchando internamente con tanto dolor acumulado. ¿Qué más? Se preguntó en voz alta, ¿qué más esconde esta oscuridad? De repente, la grieta en el suelo comenzó a brillar intensamente, y del fondo emergió una voz aplastante, casi un susurro: la verdad del pasado es un eco, Ana. ¿Y si te dijera que tu hermano sabes más de lo que crees? ¿Y que la sombra no es más que un reflejo de lo que has hecho?
Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, la revelación cortó el aire como un rayo. Ana, ¿qué hay de Laura? ¿Sabes algo más? El tiempo pareció detenerse mientras Ana luchaba por juntar las piezas de un rompecabezas desgarrador. No puede ser, murmuró por lo bajo, el miedo desgarrando su voz. La sombra, ahora repleta de fuerzas renovadas, avanzó, amenazante. Esta vez, no solo buscaba devorar sus secretos, quería catalogar sus más profundos temores. Miguel y Ana se miraron, la presión del momento envolviendo la habitación como un manto, haciendo que el tiempo se detuviera para ellos. El único sonido que rompía el silencio tenso era el eco de la risa, que resonaba, retumbando en sus corazones como un eco incansable. Dímelo, exigió Ana, el terror en su voz creciendo. ¿Qué es lo que no sé? La sombra extendió sus brazos, como invitándolos a inexorables verdades. Todo está conectado, y el precio por sus secretos es más alto de lo que imagina. Una última revelación y sus mundos cambiarán para siempre. La habitación se oscureció bruscamente, como si la luz misma se hubiera apagado, dejando solamente un vórtice de sombras y una voz que susurraba secretos que nunca debieron ser revelados. ¿Estás lista para saber realmente lo que ocurrió? La pregunta colgaba en el aire, pesada y ominosa, mientras Ana y Miguel se encontraban al borde de lo desconocido, con el abismo aguardando ansioso sus próximos pasos. La oscuridad los envolvía, pesada como un sudario, y el silencio era un manto que presionaba sobre sus pechos. Ana sentía que cada latido resonaba en su cabeza, un tambor desafiante frente a la amenaza que se encontraba delante. Miguel, por su parte, luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de la sombra estaban impregnadas de una revelación que parecía cortar como un cuchillo. ¿Qué ocurrió con Laura? ¿Qué secretos llevaba escondidos? La pregunta de Miguel salió como un susurro desesperado, su ojo buscaba la mirada de Ana, pero ella parecía perdida en sus pensamientos. La sombra se acercó, su figura serpenteante parecía deslizarse por la habitación. ¿Acaso no lo ven? Los secretos han sido su prisión, y solo pueden ser liberados enfrentándose a la verdad. La risa, una mezcla de burla y desafío, llenaba el aire, como un eco lejano que nunca se iría. Ana apretó los dientes, una rabia silenciosa comenzaba a crecer dentro de ella. No podía dejar que esa cosa, esa sombra alimentada por su incertidumbre, se adueñara de su vida. Laura no puede ser. La mente de Ana se aferraba a lo que conocía, pero las palabras de la sombra comenzaban a hacerse eco en su corazón, desvaneciendo las barreras que ella había levantado. ¿Sabían que la última noche que Laura estuvo con ustedes, había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre? La sombra se detuvo, su rostro ahora una sinfonía de expresiones grotescas. Ella sabía la verdad que compartían, un secreto tan oscuro que hubiera arruinado sus almas. Otro escalofrío recorrió a Miguel. ¿Qué decisión? Habla, exigió, su voz resonando con frustración. Ella planeaba revelarlo todo. El fuego, la traición, las promesas rotas. La sombra parecía alimentarse de su ansiedad, creciendo más con cada palabra. Laura entendía que sus vidas estaban entrelazadas con hilos invisibles, historias que no sabían que compartían. Ana dio un paso adelante, su determinación renovada por una mezcla de pánico y valentía. Deja de jugar con nosotros. Necesitamos saber qué sucedió realmente. ¿Creen que están preparados para conocer su verdad? La verdad de sus corazones y el precio que deben pagar. La sombra se rió nuevamente, provocando que un escalofrío helado recorriera la columna de Ana. Tiemblante, sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a ajustarse en su mente como engranajes oxidados en una vieja máquina. Lo que más temía de su pasado empezaba a tomar forma. Tu hermano, comenzó, pero su voz se detuvo en un hilo. Un recuerdo atrapado en un grito, un rostro lleno de sombras. Miguel notó la transición y su corazón se aceleró. Ana, ¿qué recuerdas? La habitación pareció girar a su alrededor, y en aquel instante, Ana comprendió la conexión. Su hermano había estado presente en la sombra de todo lo que habían vivido. Cada risa, cada llanto, cada dolor contenía sus dos lados, el de su hermano y el de ella, tejían a través de la oscuridad un entramado de secretos. Él sabía algo que no me dijo, musitó.
Exacto. Él había hecho un pacto con lo que más amaba. Y la sombra creció, alimentándose de ese secreto. El eco de las palabras reverberó en los muros. Miguel sintió unas ganas incontrolables de avanzar, de desgarrar las sombras que los mantenían prisioneros. ¿Qué tenemos que hacer? Dilo. Estamos listos. La sombra retrocedió, y el vacío dejó fluir un aura nueva, algo que parecía momento de cambio. Pero en su bruma, una advertencia resbaló entre los ecos: las revelaciones tienen un costo, y verdad que buscan podría no ser la que deseen. ¿Están dispuestos a perderlo todo por conocer? Ana y Miguel se miraron entonces, la decisión colgando entre ellos, la vida de su pasado amenazando con desmoronarse. La tensión los envolvía, como un abrazo helado, mientras la sombra esperaba, satisfecha, observando, deseando que se lanzaran al fondo. Si este es el final, ¿qué haremos? La pregunta se volvió un grito ahogado en la penumbra, resonando con el eco de sus miedos, mientras el abismo frente a ellos parecía abrirse más, como un abismo esperando la caída. Ana cerró los ojos, y la sombra robó un suspiro. ¿Sabes lo que podrías perder? Las revelaciones de Laura no solo desenterrarán la verdad, también destaparán aquel horror que has intentado olvidar. Miguel se acercó a Ana, el tiempo suspendido, como si el aire mismo esperara su respuesta. Una elección que tenía el poder de alterar el destino o destruirlo por completo. ¿Qué harás, Ana? La voz de Miguel flotó en el aire, tensa como un arco a punto de romperse. Sin embargo, el destino de ambos estaba colgando del hilo de un secreto, listo para ser revelado. Y la sombra esperaba, como un griego antiguo a los pies de su deidad mientras susurros lejanos llenaban el ambiente: es hora de enfrentar la verdad. La sombra no es más que el reflejo de lo que han querido olvidar. Y todo comenzará en el silencio de su historia. La tormenta arremetía con fuerza, el viento aullando como las almas atrapadas en el antiguo templo. Ana y Miguel se aferraban uno al otro, sus corazones latiendo en un eco de determinación y miedo. La sombra, ahora más poderosa y definida, se reía de su angustia, ese sonido burlón resonaba en sus mentes. ¿Qué van a hacer? ¿Continuar con esas rechonchas verdades que se niegan a enfrentar? La sombra se acercó, sus ojos vacíos reflejando todo el dolor reprimido de los jóvenes. La vida que creen proteger está construida sobre secretos, y la verdad nunca fue gratuita. Ana, con su pecho apretado y su voz cargada de temor, susurró: Laura necesita nuestra ayuda. No podemos dejarla en las garras de esta oscuridad. En ese instante, una chispa de luz brilló en su interior, un destello de decisión que parecía capaz de desafiar la penumbra que la envolvía. ¿Qué sabemos realmente de ella?, comentó Miguel, la angustia en su voz era palpable. Quizás nuestra amistad también encierran secretos que nunca compartimos. La verdad del misterio de Laura puede estar entrelazada con nuestra propia oscuridad. Ana cerró los ojos, recordando momentos con Laura, risas, complicidades, pero también el día en que sintió que algo se rompía. Ella siempre hablaba de un cambio, de un secreto que guardaba. La última noche que estuvimos juntas, me miró a los ojos, y supe que estaba asustada. Sabía más de lo que decía. No podemos permitir que ese miedo nos paralice, dijo Miguel, al encontrar el coraje que necesitaba. Es el momento de desmantelar esta sombra. Debemos enfrentarnos a lo que rehuimos. Su voz crecía en fuerza, como un eco poderoso que resonaba en sus corazones. La sombra ahora se erguía frente a ellos, su forma retorcida reflejaba todos los temores que habían acumulado. Sus verdades no me afectarán. Ustedes no están listos para la carga que traerán a la luz, resonó el eco, haciéndose más fuerte. No sabemos lo que pasa en la oscuridad, pero no podemos dejar que la sombra siga dominando nuestras vidas, dijo Ana, con un aire de determinación que antes no tenía. Lo enfrentaremos, sin más tiempo que perder. Miguel llamó al sacerdote, quien había estado observando con tristeza su lucha. Sacerdote, díganos qué debemos hacer. ¿Cómo podemos deshacernos de esta sombra? El sacerdote, con una mirada grave, respondió: han llegado a la encrucijada. La verdad está en la conexión entre ustedes y Laura, pero eso conlleva un precio. Acepten su pasado,
revelen sus secretos, o esta oscuridad siempre estará a sus lados. Miguel y Ana se miraron, un pacto silencioso se estableció entre ellos. ¿Estás lista para enfrentar la verdad?, le preguntó Miguel. Ana asentó, sintiendo que la luz comenzaba a brillar dentro de ella, como un sol naciente que empujaba la oscuridad. Vamos. Ella dio un paso al frente, su voz resonando contra la sombra. No dejaremos que nos vuelva a controlar. Lo revelaremos todo. Las palabras surgieron como un manantial, fluyendo del rincón más oscuro de sus corazones. Ella comenzó: siempre he guardado el miedo de no ser suficiente, de no haber estado allí cuando mi hermano me necesitaba. La sombra se retorció, como un lamento, alimentándose del dolor de esos secretos. Yo también tengo mis sombras, intervino Miguel, sintiendo la carga de sus propios recuerdos. Mi hermano se fue porque prometí protegerlo, y fallé. La atmósfera cambiaba, el aire se tornaba más ligero a medida que se despojaban de las cargas que llevaban un tiempo incalculable. Ahora, la forma de la sombra parecía vacilar, titilando entre el miedo y la rabia ante la fuerza de sus revelaciones. Miguel miró a Ana y sintió como el lazo entre ellos crecía, formando un escudo contra la oscuridad. No más. La verdad será nuestra libertad, gritó, uniendo sus manos con fuerza. Laura, estamos contigo, exclamó Ana, y entonces el eco de su grito reverberó en las paredes, resonando en cada sombra del templo. La luz comenzó a filtrarse por cada rincón, iluminando un camino a seguir. La sombra, furiosa, avanzó con una fuerza desgarradora, pero ellos no cedieron. Las sombras no pueden tocarnos si tenemos la luz de la verdad, dijo Miguel, y juntos hicieron un paso hacia adelante. La habitación vibraba con la sacudida de sus confesiones y la sombra se desvanecía a su alrededor, su voz subyacente ahora llena de desesperación. No puede ser, la sombra gritó, finalmente retractándose. No pueden librarse de mí, siempre volveré. Sin embargo, no parecía darse cuenta de que su poder se debilitaba a medida que sus corazones rebosaban de verdad y luz. Con un último grito de liberación, ambos ofrecieron sus secretos, sus miedos, y la luz del perdón fluyó en el templo. Laura, ven hacia la luz, gritó Ana. La puerta más allá del altar se abrió, revelando una luz brillante: crea un camino hacia la libertad. Las sombras se desmoronaban como castillos de arena al agua. La sombra se fue, y el eco de su rabia se desvaneció en el aire, dejando solo el sonido del viento. Afuera, la tormenta se calmó. El cielo brillaba con un nuevo amanecer, y en el corazón del templo, las sombras eran solo un recuerdo. Etéreo, un rostro familiar asomó entre la luz. Laura, regresa a casa, susurró Miguel, y con un último destello de luz, ella apareció, liberada por la verdad y el coraje de sus amigos. Se abrazaron. Ahora, con la carga del pasado levantada, la luz del nuevo día reflejaba en sus rostros. A lo lejos, la figura del sacerdote sonreía, sus ojos mostrando un alivio que había sido operado tras esos oscuros secretos. Ahora comprendo, la verdad siempre nos libera, dijo Ana, mientras un rayo de sol iluminaba su rostro. Nunca más permitiremos que nuestros secretos nos hagan prisioneros. Miguel sonrió, sabiendo que lo que habían enfrentado fortalecería su vínculo y que siempre serían un refugio el uno para el otro. Caminando hacia el nuevo día, entendieron que la oscuridad podría regresar, pero ahora estaban listos para enfrentarla, armados con las verdades que una vez temieron. Este era solo el inicio de sus historias. Juntos, no dejes que las sombras te devoren, nunca. Ahora más que nunca, es momento de enfrentarte a la verdad y dejar brillar tu luz. ¿Y tú, querido lector, te atreverías a inscribirte a nuestro canal? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete ya. Dale like a este video, lo necesitas para alimentar el algoritmo que te traerá más historias exclusivas que te harán estremecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que acabas de leer. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, sigamos iluminando la oscuridad con nuestras verdades.